tenemos programada una entrevista, bueno, pero mientras tanto, a lo mejor es como hemos anunciado antes, es una entrevista que versa sobre un proyecto que se presenta a los colegios, a los centros católicos, sobre educación con soporte digital. Y esto, a lo mejor dicho así, a lo mejor a la gente no le suena a chino, pero si explicamos que se trata de dotar a alumnos de dispositivos electrónicos tipo tablets, ordenadores, y tal, para que aprendan a trabajar con ello en los colegios y así yo imagino que, bueno, acortar un poco la brecha tecnológica con respecto a otros alumnos. Entonces lo que queremos conocer es cómo esto... Cómo el proyecto o cómo se gestó. Sí, cómo se gestó, cómo se va a implementar y cómo puede ayudar en el aprendizaje de los... Claro, también es importante este proyecto porque yo creo que también es... son dos, ¿no? Con los centros religiosos, o es el que va a cambiar... Es el mismo proyecto. A los centros religiosos. Hacer un aporte, porque los centros religiosos, sabes que muchos de nosotros que... No los centros religiosos, los centros católicos. Los centros católicos, sí. Sí, que tienen una especie de asociación. ACIGE. Esos centros católicos son los que normalmente nosotros conocemos después de los años 80, porque es lo que suelo comentar a alguien, que los religiosos siempre están, llueva, haga lluvia, haya guerra o no, siempre se quedan, y son los que sin querer nos han aportado mucho, porque quién no en este país no haya ido a un centro católico y se ha formado en un centro católico o tiene, yo que sé, alguna pequeña experiencia de un centro católico, porque siempre nos ha llegado y son los centros que normalmente aquí llevan ya años de experiencia en nuestro país acerca de la educación. Entonces es un tema a favor porque suelen ser como entre comillas pioneros en muchas ideas que suelen aumentar, porque siempre eso es el pro del estudiante, es como al ser esto ya global, para que si en algún momento estábamos un poquito retrasados, pues cojamos el sprint y estemos todos en la misma línea para que todo aquel estudiante que termine tanto en Guinea como, decía yo, en Cucumanco, que es un pueblo ahí metido, pues no está metido. Ya tiene además una infraestructura de carretera, es un pueblo muy grande, pero eso cobra fama. Y no está metido. Porque era de difícil acceso. Entonces, y cuando se refería a lo más recóndito de un pueblo, decía en el Cucumanco, pues que estemos más o menos al mismo nivel, digamos, a nivel, como decía el otro, del globo terrestre. Bueno, tenemos ya aquí para explicarnos a María Dolores Martínez Bernabeu. Buenos días. Hola, buenos días. Que es la directora general de la Fundación Profuturo. Tenemos a Tomás Nelsi, que es el director del programa técnico de Profuturo. Buenos días. Y a Fernando Ignacio Ondo, que es el presidente de ACCEGE, la Asociación de Centros Católicos de Guinea Ecuatorial. Buenos días a los tres y bienvenidos. Buenos días. Yo he dicho, bueno, a lo mejor esto de un programa para dar una educación con soporte técnico a los chavales suena así como, puede sonar así un poco raro, pero si decimos los chavales van a estudiar a lo mejor con tablets en clase, a lo mejor ya empieza a interesarnos, ¿no? ¿En qué consiste el programa? Sí, el programa tiene el objetivo de reducir la brecha educativa a nivel mundial, ofreciendo una educación digital de calidad a niños en entornos vulnerables, especialmente en África, en Asia y en América Latina. El proyecto consiste básicamente en una educación integral que tiene varias piezas. Lo primero que ofrecemos es formación a los profesores, porque si bien nuestro objetivo es beneficiar a los niños, la pieza fundamental de cualquier transformación educativa es el profesor. En este sentido, ofrecemos cursos en competencias digitales, que van en diferentes niveles para poderse adaptar también a los conocimientos básicos de que parta el profesor. Tenemos también metodologías innovadoras de enseñanza y también es muy importante cursos que se centran en cómo integrar estas nuevas tecnologías digitales en la práctica pedagógica del día a día del docente. Aparte de toda esta formación al profesorado, ofrecemos una herramienta, una plataforma de gestión de clase que puede usar el profesor con sus alumnos en la clase, que lo que le permite es crear clases. Tenemos metidas en la plataforma más de 1.800 horas de contenidos, de actividades en diferentes materias, como puede ser matemáticas, lengua, ciencias, habilidades para la vida, que a día de hoy tenemos en 4 idiomas. Está disponible en español, en inglés, en francés y en portugués.
También esta plataforma le permite al profesor seguir el progreso de los niños, ¿no? Y cómo están haciendo las actividades, sus evaluaciones, etcétera. Es importante también destacar que la plataforma es abierta, entonces si bien nosotros ofrecemos contenidos, cualquier profesor, escuela o los socios locales pueden complementar los contenidos con otras cosas, otras materias que sean relevantes a nivel local, como podrían ser otros contenidos en idiomas más locales o de geografía o de historia más local, etcétera. Aparte de estos dos elementos, hoy llevamos a las escuelas equipamiento tecnológico, cuando no existe este equipamiento en las escuelas. El equipamiento que llevamos lo llamamos aula digital, es como tener una clase digital metida en una maleta, ¿no? En realidad es una maleta que lo que tiene dentro es un ordenador para el profesor. En ese ordenador el profesor puede encontrar esta plataforma educativa que os he comentado con todos los contenidos y gestionar la clase para los niños. Tenemos en la maleta metidas tabletas para los niños, hasta 48 tabletas, depende un poco del tamaño de la clase, ¿no? De los alumnos que tenemos. Y en esas tabletas los niños hacen sus actividades, pueden ver los contenidos digitales, pueden realizar exámenes, etc. En la maleta hay también un pequeño router wifi que lo que hace es crear una red interna en la clase y conecta el ordenador del profesor con las tabletas de los niños. Esto nos permite funcionar de forma offline, es decir, en la escuela no es necesario que haya conexión a internet, ¿no? Que es un problema que tenemos en muchas escuelas, porque este router lo que hace ya es crear la red interna en la clase y es el ordenador del profesor el que tiene todos los contenidos y toda la plataforma, y así se conecta directamente con los niños y con las tabletas. Tenemos también un pequeño proyector con una pantalla para proyectar, ¿no? Que le sirva al profesor para poder dar la clase a los niños, y luego evidentemente, bueno, pues enchufes y baterías, porque una característica también de la solución es que no necesita en la clase estar enchufado una toma eléctrica, ¿vale? El equipamiento es necesario cargarlo por la tarde o por la noche, pero mientras el profesor está dando la clase puede funcionar con independencia de la electricidad. Adicionalmente a estas piezas ofrecemos un servicio de acompañamiento y soporte continuo al profesor, ¿no? Hemos visto en este tipo de proyectos que no vale con dar equipamiento digital a las escuelas, ¿no? Si solo das equipamiento digital, muchas veces el profesor se puede sentir inseguro al principio a la hora de usarlo, y si no estás a su lado todo el rato en todo este proceso acompañándole, solucionándole sus dudas, sus incidencias, los problemas que pueda tener, pues al final lo abandonan, ¿no? Y lo dejan en un rincón de la escuela sin usar. Entonces nosotros contratamos una figura que llamamos coordinadores, que son personas locales ligadas a estas escuelas, al contexto educativo local, que acompañan a los profesores, les forman y visitan las escuelas todas las semanas para ayudar en el proyecto. Y ya en remoto tenemos un soporte, en este caso está en Madrid, que ya vía teléfono o vía email ayuda a estos coordinadores pues para dudas o incidencias que ellos no sepan resolver. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que ofrecemos en el proyecto. Un poquito, bastante. Fernando, ¿por qué ACCEGE? O sea, lo que quiero decir es Guinea Ecuatorial, un proyecto de este tipo, la fundación en Guinea Ecuatorial. ¿Cómo surgió esa conexión entre Profuturo y ACCEGE? En principio, pues agradecerles por nosotros estar aquí esta mañana. Hay que reconocer que desde años atrás surge la Asociación de Centros Católicos a petición expresa del presidente de la República. Es decir, después del golpe de libertad en los años 80, cuando en 82 visita a Guinea Ecuatorial el Santo Padre, su santidad el Papa Juan Pablo II, el presidente le sugiere que para pues arreglar la caótica situación educativa en el país, pues le pidió el retorno de los religiosos, con la reminiscencia de lo que pasaba en los centros antes de la independencia, La Salle y demás. El Santo Padre pidió colaboración a la Asociación de Centros también Católicos de España, la FERE. Y la FERE trabajó en los centros católicos, pero sin tener centros propios. Pasados los años, la Conferencia Episcopal quiso que Guinea Ecuatorial tuviera una asociación propia, que es la Asociación de Centros Católicos. Es verdad que la Asociación de Centros Católicos en Madrid trabaja en colaboración con la FERE. Y cuando la FERE se entera pues de la Fundación Profuturo, se pone en contacto con Telefónica. Y hay que reconocer que la idea original también es del Papa Francisco.
Es decir, el Santo Padre, siendo cardenal en Buenos Aires, tenía buenas relaciones de amistad con el presidente de Telefónica. Y en su primera visita, me refiero a la visita del presidente de Telefónica, le sugiere que ya que los medios, sobre todo digitales hoy, ¿no? Más o menos están en los países llamados del primer mundo. Y con relación a los países del tercer mundo, países de América Latina, Asia y sobre todo África, nuestros niños no se quedarían pues distanciados en lo que es la educación digital, y que Telefónica viera la posibilidad de hacer algo en este campo. Y efectivamente el director de Telefónica acepta la idea del Papa, razón por la cual el director de Telefónica con Caixa pone dinero, Telefónica pone dinero y constituyen la plataforma Profuturo para la educación digital. Hay que reconocer que están ya en bastantes países africanos, ¿no? Están en Kenia, están en Tanzania, Uganda, etcétera, etcétera. Y entonces cuando nosotros supimos que existía este deseo del Papa, nos pusimos en contacto con ellos, y en Madrid el año pasado, en mes de abril, pudimos firmar el proyecto. ¿Y eso supone algún gasto por parte de la Asociación de Escuelas Católicas en Guinea? Es verdad que desde la Asociación de Centros Católicos lo que nosotros hacemos como socio local, porque la condición es colaborar también con los gobiernos, a sabiendas de que los ministerios de educación son los que implementan de cada país la política educativa en este sentido. Los centros católicos son como socio local por la seriedad, por la organización. Ella ha hablado de ciertas maletas donde Telefónica y Caixa han metido mucho dinero, lo cual hizo que ellos tuvieran como socio local con toda confianza a los centros católicos de enseñanza. Gastos económicos realmente no los tienen los centros católicos. Lo que nosotros hacemos es coordinar, lo que nosotros hacemos es elegir a ciertos centros con cierta seriedad. En toda Guinea están implementando el proyecto en 27 centros. 16 centros aquí en la región insular y 12 en la región continental. En un futuro próximo, el próximo año, serán 20 centros, 10 centros públicos y otros 10 privados. ¿Y de qué niveles educativos estamos hablando? ¿De qué edades? Sobre todo en primaria. En primaria. Y es un proyecto que, a ver, en cada escuela, digamos que, por ejemplo, se inicia el proyecto con los niños de primero, con 6 años. ¿El proyecto dura un año o va a acompañar a esos niños hasta que acaben su etapa de primaria? Sí, nuestro acompañamiento del proyecto es durante 3 años. Entonces, lo que hacemos durante ese tiempo es trabajar con los socios locales y con el Gobierno, también de la mano del Ministerio de Educación, para ver la sostenibilidad del proyecto más allá de esos 3 años. ¿Vale? Nosotros sí, en cualquier caso, de forma continua, seguimos dando soporte sobre el equipamiento, la plataforma, las licencias de la plataforma, los contenidos, etcétera. Es simultáneo en todos los centros católicos, digamos, elegidos, o se va a implementar ahora en una fase en unos, luego en otros. ¿Cómo es esto? Sí, iniciamos ahora una primera fase, que son los 27 centros que hemos comentado, en Malabo y en Bata. Lo hacemos también para ajustar un poco la solución a la realidad local. A partir de ahí vemos cómo funciona, ajustamos nuestro modelo de despliegue, nuestra solución, y planteamos la fase de expansión. Como ya hemos comentado, la idea es ya a final de este año ampliar a otros 20 centros y haremos ya el plan para los siguientes años. ¿Y Profuturo qué va a hacer? ¿Constituir, digamos, una mini oficina en las dos capitales? ¿Y tener personal guineano trabajando con ellos? ¿Habrá esto? ¿O? Sí. Lo que se está haciendo ahora a través de ACCEGE, Tomás Bensi, que es el coordinador técnico, que ha estado, es la segunda vez que está entre nosotros, ¿no? Vino un poco con nosotros, hicimos una gira para primero visitar los centros católicos, ¿no? Ver las infraestructuras y sobre todo lo que llaman los pedagogos,
la ratio profesor-alumno, ¿no? En este sentido, muchos de nuestros centros tienen en sus aulas 45 alumnos por aula. Es un criterio de inicio, ver en qué centros pues tenemos garantías de profesores con cierto conocimiento técnico en medios técnicos, ¿no? Digitales, en las nuevas tecnologías. Como otro condicionamiento, centros con cierta seguridad. Y después de detectar en la isla, pudimos, en este sentido, con su criterio, ver qué centros reunían las condiciones, los criterios exigidos por el mismo proyecto. Lo mismo hicimos en Bata. Ahora con ellos pudimos seleccionar de entre los profesores de cada centro, especie de una terna a quienes pueden llevar a cabo lo que es la enseñanza de estos medios. Malabo propuso algunos nombres, ellos, viendo un poco los currícula, por decirlo de alguna manera, seleccionaron a unos monitores. Ya aquí en Malabo hay un equipo ya de Telefónica Caixa que han iniciado esta formación a los profesores seleccionados. Por eso ella hablaba de un sistema de acompañamiento durante 3 años. Es decir, ellos forman a formadores y estos formadores en el futuro, porque el objetivo es que el Ministerio de Educación y Ciencia o el propio país pues asuma lo que ellos ahora implementan. De hecho, anoche se ha tenido el lanzamiento oficial en el Centro Cultural de España en Malabo, ¿no? En presencia del Ministro de Educación y Ciencia, ¿no? Y las autoridades del país, porque creo que es un proyecto o un programa innovador para los centros. Decimos el adjetivo centros católicos no es excluyente, porque sabemos que en estos centros no se exige ni color ni religión, están abiertos a todos los guineanos. De hecho, entre los centros está el Centro Adventista de Malabo y otro, los criterios es un poco la seriedad en todo lo que respecta. Está bien que usted lo diga, porque como paréntesis, Adventista ha sido... a mí en uno me pedían la partida de bautismo para la matrícula. Es verdad. Es decir, los centros católicos como un poco asociación es una plataforma educativa. Nosotros, sin querer vanagloriarnos de calidad, educación en valores, pero el proyecto en Guinea lo ejecuta la Asociación de Centros Católicos, lo cual ¿cómo podría ejecutarlo los centros adventistas, el ministerio, que en un futuro no lejano será el ministerio, ¿no? Es decir, no es excluyente el que lo realice o lo ejecute como socio local, porque ellos también, para trabajar con alguna institución u organismo, necesitan una cierta documentación objetiva, porque los centros católicos son reconocidos como centros de utilidad pública en Guinea, ¿no? Bajo un decreto presidencial, su experiencia educativa, etcétera, etcétera. Y el proyecto exige cierta seriedad en este sentido. Yo me alegro mucho porque ayer comentando el tema de la tolerancia, o sea, en ese sentido, si el Centro Adventista ha sido elegido, es muy importante señalar esto, porque ahí se nota claramente que no hay exclusión, al contrario, inclusión, y eso es también parte de tolerancia. Vale, hablando sobre la formación que ustedes van a hacer a los profesores, ¿tendrán en cuenta el hacer un pretest para saber qué conocimientos tiene cada profesor, de ahí ir diferenciando? Porque claro, dar una formación así al azar a todos, siendo que pueda que algunos tengan ya algunos determinados conocimientos. Claro. Sí, se mira un poco los conocimientos del profesor para poder adaptar un poco la formación, ¿vale? Aún así, en general, a todos empezamos con una alfabetización digital básica, que algunos dura menos horas y otros más según su nivel de conocimientos, ¿no? Y de ahí vamos pasando por los diferentes niveles. Yo es que quiero escuchar la voz del señor Nelson. Entonces, quiero preguntarle, en esa experiencia previa que tienen en otros países, yo no sé cuántos años más o menos de media llevan en otros países. Solo un año realmente. Un año realmente. El piloto se lanzó en Angola
en 2015, 2016. O sea que al menos ya un curso finalizado Sí. tiene. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es el feedback que han podido obtener Bien, de esos colegios? Sí, la verdad que tenemos distintos feedback dependiendo también de las características de cada país, está claro. Pero en general lo que estamos viviendo es que los niños tienen mucho más interés en ir a clase. Por ejemplo, el abandono escolar vemos que está reduciendo de una manera significativa en casi todos los centros donde estamos colaborando. Y eso para nosotros, pues, por supuesto, es un resultado muy importante porque en muchos países africanos sabemos que el abandono escolar es uno de los problemas más grandes que están sufriendo los sistemas educativos locales. Por otro lado, también estamos registrando que los niños demuestran más interés en clase, porque muchas veces registramos que las clases pueden hacerse un poquito pesadas para los niños, sobre todo algunas asignaturas como puede ser matemática, que son un poquito más difíciles de comprender, y la verdad que utilizar una herramienta digital ayuda también a los niños a poner más interés y a divertirse estudiando, y eso también, por supuesto, ayuda en el aprendizaje mismo de estos niños. Así que estos son dos puntos que me gusta resaltar porque creo que son muy importantes en cualquier contexto educativo. No sé si Lola quiere... Nada, no, solo añadir que sí, con este proyecto en concreto llevamos un año funcionando, pero Profuturo está fundada por dos fundaciones, que son Fundación Telefónica y Fundación Bancaria La Caixa, que llevan ya más de 14 años trabajando en educación, ¿no? Y desde los últimos años especialmente en educación digital. ¿No? Con eso ya hemos beneficiado con los proyectos de educación a más de 5 millones de niños, ¿no? Entonces, bueno, es que tenemos una amplia experiencia en el mundo educativo, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido construir este proyecto para ver cómo tiene que funcionar. Sí, una pregunta. Sí. El material que ustedes entregan a los centros para que los utilicen para ese proyecto, ¿se queda para el centro o lo recogen para llevárselo otra vez? No, se dona al centro, se queda en el centro. Sí. O sea que a los 3 años lo que ellos mantienen el material, lo que hay que ver quién asume a partir de este momento la coordinación, si lo asume el propio ministerio del país, etcétera, ¿no? No sé si se han encontrado o han previsto que, bueno, en algunos sectores, en algunos países hay personas que, bueno, no sé, por una mentalidad un poco más conservadora, lo que sea, pueden llegar a pensar que, oye, es que esto de darles tablets a los niños en clase es una distracción, es que los niños ya tienen suficiente tecnologías y cachivaches en casa como para que encima... ¿O lo habéis encontrado o habéis previsto que pueda surgir? No, o sea, en realidad si en un país o en un centro en general no, sí que a veces pues hay profesores que tienen más resistencia, ¿no? A usar los nuevos medios digitales, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo cada vez más digital, ¿no? Además la revolución digital va cada vez más rápido y si no nos ponemos al día en esto no tenemos futuro, ¿no? Porque ya se dice que la mayoría de los empleos que van a existir en el futuro no existen hoy y si no te capacitas en estas nuevas herramientas vas a ser un analfabeto digital, como se dice, ¿no? Y vas a tener muy difícil cumplir tus sueños de futuro, ¿no? Yo creo que todo el mundo es consciente de eso y aunque les cueste, saben que es algo que hay que hacer. Entonces, la verdad que lo aceptan muy bien. Y entiendo que el resultado pedagógico de esto está demostrado, o sea, al margen de reducir esa brecha tecnológica, esa brecha digital, y además de lo que ha dicho el señor Nelsi, de cómo a los niños les gusta aprender divirtiéndose, están demostrados otros resultados a nivel pedagógico. Como ha dicho, llevamos poco tiempo, un año, entonces los resultados que tenemos todavía son muy preliminares, que es un poco lo que ha comentado Tomás. Estamos trabajando en un análisis de impacto en diferentes países, Naya, con empresas externas que están viendo de verdad el impacto que está produciendo en la transformación educativa de los niños. Estamos trabajando en 3 países en concreto, en Angola, en México y en Perú. Lo que se hace es seleccionar un conjunto de escuelas, en la mitad ponemos el proyecto y en la otra mitad no. Se hace un análisis de una línea base de la escuela, ¿no? De qué situación partimos y al cabo de 1 año y 2 años se vuelven a medir los resultados, ¿no? Para ver cómo han evolucionado los diferentes indicadores, ¿no? Aislando también otros factores ajenos a nuestro proyecto, ¿no? Y con eso se darán los resultados. Pero eso no lo tendremos hasta final de este año y el año que viene, ¿no? Porque al final no puedes medir si de verdad has hecho una transformación educativa en solo 6 meses, ¿no? Necesitas un periodo más largo. De los coordinadores que ustedes hablaban, que han formado y que luego van a acompañar, ¿son los que antes han mencionado que han seleccionado ya guineanos o han traído, por ejemplo, 3 coordinadores con ustedes que luego se van a asociar a los que aquí en Guinea
seleccionen. No, los coordinadores que se quedan aquí acompañando a las escuelas son todos lineanos. Sí. Lo que nosotros hemos traído son formadores que están acompañando durante 2 semanas a estos coordinadores en esta fase inicial para formarles, ¿no? Para que luego ellos sean capaces de formar a los profesores y de darles soporte. Pero todo el acompañamiento es siempre por personas locales, ¿no? Porque son los que se conocen de verdad el contexto educativo del país y la realidad local. Sí, en esta primera fase tendremos 4 coordinadores, 2 estarán en la isla de Bioko y 2 estarán en la zona continental, que concretamente estamos cerca de la ciudad de Bata. Pero se prevé para los próximos años, cuando ampliaremos también a otras escuelas, a las escuelas públicas, también se dará la posibilidad de aumentar el número de coordinadores para atender la necesidad de las escuelas, de los docentes, de la manera más propia. Y en... Sí. Ay. No. Estaba hablando de ampliar más colegios y solo están hablando de la región continental y Malabo. ¿Annobón tienen algo previsto? Sí. La experiencia es piloto, es decir, hemos seleccionado ciertos colegios de Malabo y Bata. Sí. En la segunda tanda pensamos incluir colegios de Annobón y colegios centros rurales, ¿no? Es decir, ACCEGE, su presencia está en todos los distritos, en todos los lugares, pero hemos empezado por los núcleos más grandes, ¿eh? Es decir, encontrar profesores con ciertos conocimientos en Annobón y en otros sitios. Por eso la primera fase es formar a formadores guineanos para que ellos asuman la tecnología y puedan, pues, hacer que el proyecto, en este sentido, esté en todas las escuelas rurales, urbanas y en todos los sitios recónditos del país. Y en cada uno de los centros seleccionados, ¿todas las clases van a entrar en el programa? ¿O nos vamos a encontrar con que los de quinto tienen envidia de los de cuarto en el mismo colegio? Ellos están diciendo, pedagógicamente, ayer yo creo que os dejaremos algún vídeo, ¿no? Es decir, la Fundación Profuturo elabora ciertas materias, es decir, las materias troncales y fundamentales en esto. Como cada país tiene su propio sistema educativo, lo que ellos han elaborado por de momento son asignaturas como matemáticas, lengua española, medio ambiente y ciencias de la vida, es decir, la educación un poco en valores. Con esta libertad que los mismos profesores, cuando vayan asumiendo el proyecto, ellos introduzcan otras asignaturas de los currícula de en este sentido, de cada país. Sí, pero ¿para todas las clases? ¿O no, consiste en que cada clase, cuando necesite impartir estas asignaturas, tenga acceso al equipo? ¿O no sé cómo funcionará exactamente? Lo que se cubre es primaria, de primero a sexto. De primero a sexto. Sí, de primaria, y lo que hacen, no están todo el día trabajando con el equipamiento digital, claro, ¿no? La media que tenemos son 2 maletas, 2 aulas digitales por cada una de las escuelas. Entonces lo que hacen en su plan de escuela es ver qué horas van a dar con los medios, digamos, más tradicionales y qué horas o qué contenidos en concreto daremos con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces cada clase va a tener su plan, entonces no será todas las 10, pero a lo mejor 3 horas a la semana cada una de las clases va a poder trabajar con estos nuevos medios. Y lo novedoso del programa es empezar por los más pequeños, de tal suerte que cuando vayan creciendo el dominio sea más, como estamos viendo, ¿no? Sí. Los más viejos no sabemos ni siquiera manejar las nuevas tecnologías en los teléfonos. Sin embargo, los pequeños, sin tener alguna formación ni complementaria ni nada, ellos nacen ya. Los pequeños les darán clases a los mayores. Sí. Son esponjas rápido, para esto. Aprenden muy rápido. Nacen con un teléfono, un dispositivo en las manos ya. ¿Vale? ¿Os ha quedado todo ya aclarado? Sí. Bueno, en principio tenemos que sí. Ah, mira, pues qué bien, qué bien. Mira, entonces, ¿tienes una última? Una última, quería decir, de los soportes y cosas que van a traer, suponiendo que aquí, como estamos, que siempre cogemos todo de lo fuera, porque aquí no tenemos cómo solucionarlo. Hablando sobre todo de los proyectores, del wifi, ¿hay alguien que va a quedar luego en el mantenimiento o se tendrá que contar con ese soporte que ha dicho vía email que está por Madrid?
Al inicio, todos estos primeros años, es con el soporte remoto en Madrid. Sí. Lo que, como hemos comentado antes, tenemos que trabajar durante estos 2 o 3 años primeros del proyecto es precisamente en el modelo de sostenibilidad, ¿no? Sí. Y ver cómo luego eso se puede quedar asumido de forma local. Dos cosas, yo creo que ya para terminar, así rapiditas. Una es, ¿cuándo? Porque anoche fue la presentación oficial, pero ¿cuándo en los colegios? ¿A partir de cuándo? Sí, realmente nosotros ya hemos empezado con la fase de implementación porque en el día del lunes empezó la formación acá en Malabo de los coordinadores que durará toda esta semana. El sábado se dará una formación a los directores de los colegios de Bioko, de los 16 directores, y la semana siguiente se formarán a los docentes, de tal manera que acá en la isla de Bioko ya a partir de entre 2 semanas será posible utilizar el equipamiento en las escuelas de la isla. Mientras que en la zona continental, los coordinadores que han sido formados esta semana viajarán de vuelta a Bata y realizarán la formación a los directores, a los docentes, así que imaginamos que el proyecto en el área continental empezará en 3 semanas, un mes. Y a estas alturas imagino que los responsables de los centros sí que sabrán ya cuáles son los seleccionados, dónde se va a implementar el programa, pero sí que es verdad que a lo mejor los papás y los niños a lo mejor todavía no lo saben. Entonces no sé si se puede enumerar algunos de los agraciados para que empiecen ya a ponerse contentos, sí, ya, aunque se nos olvide alguno, no pasa nada. Sí, ya es el trabajo de los socios locales, Sí. Es decir, la Asociación de Centros Católicos. Como dice él, el sábado, pasado mañana, los venidos de Madrid, los técnicos, concienciarán más que formarlos a los directores de los centros, que son los responsables de velar por el correcto uso de los equipos y sobre todo porque los padres de alumnos, porque hay otra fase donde los padres de alumnos tienen que involucrarse e interesarse de lo que hacen sus hijos. Es verdad que desde la coordinación de los centros católicos, el padre Carlos, que no puede acompañarnos, es el coordinador. Bueno, sí nos acompaña, de alguna manera. El padre Pepe, sacerdote Escolapio, que es el secretario general de la Asociación de Centros Católicos de Guinea, está en Bata. Prácticamente desde la sombra es el que ha movido todo lo demás. Están en ello, ¿no? Pero díganos alguno, aunque sea, algunos colegios. Algunos colegios elegidos. Está Aunque el sea... Colegio Clarez, está el Colegio Adventista, está Hueso y Pola, está María Auxiliadora, ¿Colegio Español? está el Colegio Español, no. El Colegio Español no. A lo mejor es verdad que Santa Teresita. Todos estos colegios con cierto... Santa Teresita no tiene primaria. No. ¿No tiene primaria? No sabía. Primaria, ¿no? Los de la isla, algunos de la isla, ¿no? El padre tendrá la lista completa en Bata, por ejemplo, está La Salle, el Centro Escolapia, está el Santo Colegio Ángel. Diocesano, está Santo Ángel, Carmen Salles, el Colegio Madre Salesino. Catalina, está el Colegio en Bata está Visila. Visila Bata, Visila Malabo, creo. Vale. Etcétera. Bueno, esto más o menos, que bueno, los que no hayan escuchado, que no se preocupen, que seguro que nos hemos dejado alguno y hay mucho más. Bueno, pues nosotros ya les vamos a emplazar para dentro de un año. Muy bien. y que vengan y nos cuenten cómo ha sido la experiencia, sí. ¿no? Esos resultados de ese primer año. Muchas gracias y mucha suerte por esta iniciativa, con esta iniciativa tan bonita. Bueno, no sé ya si despedirme o no, porque ya no siquiera sé si estoy en el aire, pero nos vemos mañana a las 8. Buenos días.